tardes. Hoy vamos a tratar un tema deontológico, pero un tema muy cortito, muy concreto, en estos coloquios del BQM, ¿no? Y el tema que vamos a tratar es el de la confidencialidad. Y para ello tenemos un compañero, un médico, un clínico del Servicio de Gastroenterología del Hospital de San Pablo, un gran clínico, un reconocido clínico, pero que nos acompaña no solamente por esa faceta, sino porque ha desarrollado a lo largo de su larga carrera profesional otra actividad en las comisiones deontológicas. Ha sido presidente 20 años en la Comisión Deontológica de Barcelona y después fue vicepresidente de la Comisión Deontológica Central del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ¿no? Y su experiencia con muchísimos casos a resolver en estas comisiones le ha llevado a supraespecializarse, a tener un trabajo especial en este terreno, un terreno que nos afecta a todos, que afecta a todos los clínicos, que es el de la confidencialidad, ¿no? Empecemos de una manera un poco más académica. Intimidad, privacidad, confidencialidad, secreto profesional, todos estos términos los médicos los han ejercido desde siempre, ¿no? Pero ¿son conceptos iguales? ¿Son sinónimos? No, sinónimos no son, o sea, están muy relacionados, pero no son sinónimos, ¿no? Vamos a ver si logro en muy pocas palabras diferenciarlos, ¿no? O sea, intimidad es aquel ámbito de la persona que libre y privadamente gestiona su mundo de valores. Valores tales como culturales, religiosos, sexuales y también, como no, los sanitarios. Privacidad es algo diferente, es decir, es el derecho de la persona en que determina qué porción de su interioridad, qué porción puede ser dicha con su permiso y a quién y por qué motivo. Confidencialidad es el derecho de la persona, de aquellos que han entrado en su vida íntima por su profesión, qué pueden decir y qué pueden callar en cuanto a si le da permiso o no el paciente de revelarlo. Y el secreto médico es el deber del profesional médico de ocultar aquello que ha conocido en la relación médico-paciente sobre la intimidad de su paciente. De tal manera que si se rompiera de alguna forma o se resquebrajara esta confidencialidad, la relación médico-paciente realmente se debilitaría y eso no lo debemos permitir. El código ontológico incluso va más allá, ¿no? En el artículo 27.2 dice que el médico guardará silencio de todo aquello que haya oído a través de su paciente, de lo que haya visto y de lo que le haya sugerido. O sea, llega a decir de una manera muy clara que nada de lo que se da en la relación médico-paciente puede ser revelado sin el permiso del paciente, por circunstancias de peligro público o por daños a terceros, por ejemplo, ¿no? Y esto es tan importante que incluso cuando el paciente da permiso al médico de revelar parte o toda su intimidad, el médico ha de ser muy prudente en revelarla porque puede romper o puede resquebrajar la confianza social hacia el secreto profesional, hacia el secreto médico, y esto el colectivo debemos de cuidarlo, de mimarlo, este aspecto de la relación médico-paciente. Antes, en la presentación, creo que no he dicho dos cosas importantes. Una cosa es que el que nos acompaña es Joan Monés, no he dicho sus nombres específicamente. Y la segunda cosa que no he dicho es que es un buen amigo, ¿no? Y me permitirá que le llame Joan, ¿no? Por supuesto. Joan, ¿el secreto médico está bien, suficientemente reflejado en la legislación? Sí, sí. Es decir, hay la Constitución, en el artículo 18, que habla
de velar por el honor y por la intimidad, es decir, ya en la propia Constitución. Pero después, la Ley 41/2002, específicamente, hay varios artículos de la ley que nos hablan del derecho a la intimidad de los pacientes y de todo lo relacionado con la relación médico-paciente. Por lo tanto, no solamente tiene una vertiente deontológica y ética, que es importantísima para nosotros, sino también una vertiente legal, de tal manera que su violación del secreto, me refiero, puede llegar a tener carácter punitivo, no por la ley. Si un documento es trascendental en nuestra profesión, es la historia clínica, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Joan, la relación con la confidencialidad y el secreto médico. Sí, bueno, en la historia clínica hay que reflejar lo mejor posible lo que el paciente nos ha dicho sobre sus síntomas, sobre cuánto tiempo hace, etcétera, ¿no? Y además, a veces hay que reflejar en la historia clínica aspectos íntimos que son importantes para la salud. Es decir, si los aspectos íntimos no tienen relación con el caso, pues no es imprescindible ponerlo, ¿no? Pero si puede tener relación con el hecho consultado, entonces el médico tiene que pedir permiso al paciente. Reflejo esto que me está usted diciendo en la historia clínica, y si dice que no, hay que hacerle ver que puede haber trascendencia para su salud en un futuro y la bondad para su salud, si persiste esto. Pero en todo caso, si él persiste en que no aparezca, debemos de hacerle caso y obviarlo en la historia clínica. Claro, la historia clínica, hoy día, cuando hablamos de historia clínica, todavía los antiguos todavía pensamos en aquella historia que hacíamos, ¿no?, a mano y que incluíamos los informes radiológicos, endoscópicos, etc. Hoy día esto no existe, o es pura historia. Entonces, la historia clínica informatizada tiene unas ventajas extraordinarias, ¿no? Es decir, se puede acceder a ella de los servicios de urgencia ahorrando tiempo, informándonos mejor, evitando repeticiones de exploraciones, etc. Todos son ventajas. Pero hay un inconveniente serio, y es que la confidencialidad es menos garantista, es decir, es más difícil conseguirlo. Ya volveremos sobre este tema, ¿no? Pero sí quiero insistir en que hemos de ser muy cuidadosos en la historia clínica al entrar en una historia clínica informatizada, y de hecho, en todos los sitios queda una impronta de quién ha entrado. En caso de conflicto, siempre puedes decir, he entrado por esta razón o por la otra. Si no se justifica, es otro problema, que has entrado en la confidencialidad de un paciente de una forma no ética. Yo creo que ya me lo has respondido o que ya lo has aclarado, pero como creo que es relevante, te lo voy a preguntar muy específicamente, ¿no? El paciente es el que puede conocer, debe conocer todo lo que hay en la historia clínica, pero ¿cualquier médico puede entrar en cualquier historia clínica de su hospital, de su ambulatorio, de su centro? Sí, a ver, ha habido discusiones durante años de quién era la historia clínica del paciente, del médico, de la institución. ¿No? Es compartida la propiedad de la historia clínica, ¿no? De tal manera que si un paciente pide a su médico parte o toda su historia clínica, éste tiene que darla, cuidando de que no se dañen a terceros, ¿no? Que entonces tendría que ser modificada en todo caso, ¿no? Entonces, cualquier médico no puede entrar en la historia clínica. Es decir, por curiosidad, entrar en la historia clínica de un compañero, de un colega, de un amigo, etcétera, o por hechos menos confesables, ¿no? Cuando, por ejemplo, se le pide a un médico que entre porque quiere conocer la historia clínica de un trabajador, de su empresa, o otros ejemplos que podíamos poner, ¿no? Por lo tanto, esto es absolutamente antideontológico y antiético, y el médico debe de saberlo, cosa que muchos médicos lo hacen sin mala fe y pensando que no transgreden nada, y transgreden la ética y la ley. Bien, ha sido contundente.
Hemos oído hablar, o yo al menos he visto, el concepto del circuito de confidencialidad. Sí. ¿Quién está en este circuito? Sí, sí, claro. Es decir, a ver, el sujeto que tiene que recibir la información es el paciente. Y el paciente va a recibir una información verídica. A ver, verídica no quiere decir que sea brusca e inmediata toda la verdad, sobre todo cuando hay aspectos, en fin, de cierta gravedad, ¿no? Es decir, hay que ir explicando las cosas de una manera, yo siempre lo llamo, entre comillas, la palabra, cójanme, compañeros, tolerable. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una buena técnica el ir preguntando al paciente hasta dónde quiere llegar. Es decir, contestar las preguntas del paciente y no ir más allá. Entonces, uno con una cierta experiencia se da cuenta enseguida hasta qué punto quiere llegar en el conocimiento de su enfermedad en aquel momento. Y hacerlo constar en la historia clínica. He llegado en la información hasta aquí, para saber en la siguiente consulta hasta dónde hemos de seguir, ¿no? Por tanto, lo que nunca se debe hacer es mentir, es evidente, o no explicar toda la verdad. Y hay una razón muy sencilla, es decir, a ver, el avance más extraordinario de la medicina en los últimos 30 años, y eso están de acuerdo desde Diego Gracia hasta Peregrini, es la autonomía. Claro, la autonomía es la capacidad del paciente de decidir sobre su salud lo que quiere hacer con su salud. Pero si no conoce la realidad de su situación, mal podrá decidir adecuadamente. Por lo tanto, es obvio que la información ha de ser verídica, entre otras cosas, porque si no fuera así o fuera caritativamente engañosa, condicionaría un principio fundamental, que yo creo que es el primer principio en este momento, que es el principio de autonomía. Bien. Vas puntualizando las cosas. Bueno, se intenta. Dos conceptos que también me gustaría oír tus definiciones o tus concreciones. Confidentes necesarios y conspiraciones de silencio. Sí, a ver, no es que sea muy frecuente, pero existe. Existen pacientes en nuestro país que son de otras nacionalidades y que no conocen nuestra lengua. Ni el médico, pues conocerás habitualmente, conoce el inglés, conoce el francés, pero no conoce ciertas lenguas y por lo tanto la comunicación médico-paciente se interrumpe y necesitamos a alguien que nos medie en esta situación al hacer la historia clínica. Pueden ser, en algunos hospitales hay mediadores culturales, pero no es infrecuente el hecho de que el mediador sea un miembro de su familia o, curiosamente, los hijos del o de la paciente que han ido al colegio y que conocen nuestro idioma perfectamente, ¿no? Ni que decir tiene, en todos los casos que hay mediadores, pero fundamentalmente cuando son familiares y hijos, la prudencia en el interrogatorio debe ser superior incluso a la normal que tenemos con todos los pacientes. No hay otra solución, necesitamos un mediador en estos casos, ¿no? Yo vivo en una zona donde la inmigración marroquí, por ejemplo, es acusada, ¿no? Y no es infrecuente que un hijo de un paciente haya hecho de intermediario en el diálogo y en la redacción de la historia clínica, ¿no? Entonces, y el otro aspecto es importante, ¿no? O sea, es el círculo de confidencialidad, ¿no? ¿Cómo se hace esto de cefalografía, ¿no? ¿De qué es? ¿No? A ver, es aquellas personas que de una forma directa o explícita o implícita sabemos que el paciente está de acuerdo en que le expliquemos la evolución de su enfermedad. Hay veces que dice, mire, usted pregúntese a mi mujer y a mis hijos. Vale, perfecto, ¿no? O no necesariamente lo tiene que decir. La ha acompañado o su mujer o su marido o sus hijos en casi todas las consultas. Eso implícitamente se sabe que puedes informar, ¿no? Incluso más. El paciente puede decir, óigame, mire, a mí no me informe, que decidan por mí mis allegados, mi mujer, mi hijo mayor, mi hija, el que decida el paciente. Esto es
el círculo de confidencialidad, pero siempre teniendo en cuenta que el centro del círculo de confidencialidad, salvo que el paciente renuncie, siempre, siempre es el paciente. Me ha quedado claro. Salgo por la puerta y ya me viene otra pregunta. Caray. ¿Y los menores? ¿La información a los menores? Ah, esta es buena. Esta es buena. A ver, el menor actual no es el menor de hace 50 años. Eso hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Y el código deontológico todavía vigente, y así que hay otra información, todavía vigente, dedica 4 artículos. El artículo 12, apartados 1, 2, 3 y 4, al menor. Y yo creo que es una redacción adecuada, que no abarca todas las posibilidades y que voy a intentar resumir a nuestros compañeros que nos están viendo y escuchando, ¿no? El menor entre 16 y 18 años, desde el punto de vista sanitario, es un adulto, salvo 3 excepciones: el aborto, la reproducción asistida y ser sujeto activo en una investigación clínica. El menor entre 14 y 16 años tiene esta dualidad. Es decir, la información la debe recibir los padres o tutores, lo que legalmente se llama patria potestad, pero no se puede soslayar en absoluto la opinión del menor, sobre todo si el menor lo consideramos maduro. Y esto está en sentencias del Tribunal Constitucional, el concepto de menor maduro. Y yo tengo una definición, no sé si es completa, pero yo creo que es buena, ¿no? Que dice, ¿qué es el menor maduro? Aquel que comprende lo que ha de decidir. Por tanto, en esta edad, por debajo de los 16, por encima de los 14 aproximadamente, hay una dualidad de la opinión del menor, que se debe tener en cuenta, sobre todo si es maduro, y la opinión de la patria potestad. Cuando son coincidentes o cuasi coincidentes, no hay ningún problema. Es decir, se llega rápidamente a la solución. Pero ¿y si son discrepantes? ¿El médico ha de hacer lo que dicen los padres contra la opinión del menor? ¿O al revés? Los padres están absolutamente en contra de una decisión del menor, vamos a considerarlo maduro. ¿Qué ha de hacer el médico? Por debajo de los 14 años, a ver, el menor tiene que ser escuchado, porque no, todo el mundo ha de ser escuchado, pero realmente aquí, básicamente, la decisión es de los padres, o tutores, en todo caso, ¿no? Ahora bien, cuando lo que se derime es una enfermedad grave, no vamos a definir ahora el grado de gravedad, pero una enfermedad grave para el menor, entonces la opinión de los padres es la que pesa, incluso hasta por encima de los 16 años, ¿no? Y aún hay una derivación a esto, ¿no? Es decir, si el médico considera que la decisión, en la enfermedad grave me refiero, de los padres no está de acuerdo con su opinión y cree que perjudica al menor, tiene que recurrir a la vía judicial, que rápidamente, a base de peritos y tal, toman o puedan tomar la decisión más adecuada para el menor. Por lo tanto, el menor, la asistencia al menor está garantizada. Y el médico, en caso de que crea que la opinión que han dado o la decisión que han tomado, para ser más exacta, no es la adecuada, no debe temer recurrir a la vía judicial para dirimir lo que en su conciencia se debería hacer. Bien, más excepciones, porque la vida es complicada. Siempre. ¿Los pacientes con comprensión limitada? Sí, sí, sí. A ver, los pacientes con comprensión limitada tienen sus derechos y por limitada que sea, entienden cosas y entienden mucho, poco, menos,
pero entienden. Por lo tanto, al médico, al explicar una situación clínica de un paciente con comprensión limitada, siempre tiene que tener en cuenta que no puede soslayar a esta persona, ¿no? Es evidente que no es lo mismo cuando tiene judicialmente no modificada su capacidad de decisión. En este caso, la decisión del paciente con capacidad disminuida tiene que pesar y mucho, y mucho. En cambio, el paciente disminuido, con comprensión limitada, como lo queramos llamar, es decir, tiene modificada judicialmente su capacidad de decisión, el peso específico recae en los padres o tutores mucho más que no. Pero esto no debe limitar ni soslayar la necesidad de intentar explicar su situación de la forma más sencilla y más comprensible posible a su capacidad de comprensión. Muy bien. Me referiré ahora a un aspecto muy concreto. Tú eres profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y yo en la Universidad de Barcelona. Una es casi tan buena como la otra, no diré cuál es la mejor. No discutiremos en este momento. No. El secreto médico en la docencia. ¿Se puede explicar todo? ¿Se puede decir todo del paciente en clase? Yo creo que es importante la pregunta, ¿no? Es decir, vamos a ver, la docencia en medicina tiene que ir irremediablemente unida a la asistencia. Es decir, tú puedes los primeros cursos hacer anatomía, fisiología sin tener en cuenta la asistencia probablemente, pero en los cursos, todos los cursos, pero en los cursos clínicos sobre todo, la presencia de estudiantes en las consultas es inevitable, si no, no se podría hacer docencia, ¿no? Es obvio que a veces pueden ser, digamos, incómoda la presencia de estudiantes o incluso médicos en formación, pero nuestros conciudadanos, generalmente no, de una forma muy prioritaria, aceptan, incluso con agrado, la presencia de médicos jóvenes en formación o estudiantes de medicina. Es muy recomendable, es decir, presentar el docente a los discentes en el paciente. Claro, esto en una consulta diaria o dos consultas, esto no representaría ningún problema, pero cuando las consultas son seguidas, hombre, no deja de ser un engorro. Por eso no está de más en absoluto que en las hojas informativas de los hospitales y centros de salud docentes haya un apartado, y yo diría que se viera claramente, este centro de salud, este hospital es universitario y no se extrañe que frecuentemente en su asistencia pueda haber la presencia de estudiantes de medicina o de médicos en formación. Pasa que eso tiene que tener un límite, es decir, aquellos cuadros antiguos en que veíamos al profesor en medio rodeando una cama y 15 o 20 estudiantes al lado. Esto no puede continuar así, esto es evidente, ¿no? Hay cuadros muy famosos pintando esta situación, no es ninguna tontería, ¿no? Es decir, a ver, el límite pueden ser, incluso hay alguna ley que lo insinúa, ¿no? La última del Ministerio de Sanidad, que no pasaran de 3 entre médico en formación o estudiantes de medicina en un acto asistencial del profesional de la medicina, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando un paciente dice, mire usted, perdone, pero yo me es incómoda, porque tampoco son generalmente ineducados nuestros pacientes, ¿no? Me es incómoda la presencia de estos estudiantes de medicina, ¿qué tiene que hacer el médico, ¿no? Hombre, primero hacer reflexionar un minuto, ¿no?, a nuestro paciente. Hombre, estamos en un centro de salud universitario, un hospital universitario. Hombre, estamos para enseñar, y no solamente se enseña con libros, sino en la práctica, ¿no? Generalmente, pero hay alguno que dice, mire, me siento incómodo. Entonces, es clarísimo que
vamos, aplicando el artículo 5.3 del Código de Deontología. O sea, la atención al paciente es siempre prioritaria y por lo tanto es prioritaria sobre la docencia. Por lo tanto, con educación, el médico, por favor, ¿queréis salir? Ya pasaréis en la próxima consulta. Bueno, vamos a ir terminando porque no sea que cansemos a la audiencia, si es que la tenemos. Pero no me quedaría tranquilo si no hago una pregunta, una reflexión, ¿no? Yo creo que los médicos entienden el secreto médico. Hoy has aclarado muchos puntos, pero lo entienden, lo aceptan. Pero ¿se transgrede el secreto médico? ¿Es frecuente? Aunque sea involuntariamente. Sí, claro, esto. A ver, se puede transgredir de muchas maneras, incluso involuntariamente, y yo diría, y sin mala fe, ¿no? O sea, además, ¿no? Pero claro, es transgresión del secreto. Por ejemplo, comentar en la cafetería del hospital, por ejemplo, o en el ascensor, un paciente que puede ser fácilmente localizable por los que están en nuestro entorno, es violar el secreto profesional. No lo hace con esa intención el profesional médico, ¿de acuerdo? Pero es violarlo. Pero otra cosa incluso más frecuente es dejar el ordenador abierto, como ya está puesta la clave, en el que puedes entrar en cualquier historia clínica de tu centro sanitario o de otros centros sanitarios, ¿no? Esto es una forma indirecta y dejar la puerta abierta a la posibilidad de violar el secreto, ¿no? En comentarios, por ejemplo, familiares o de trabajo, ay, sí, he visto al paciente dar, se te puede escapar. ¿Hay mala fe en ello? No, pero violas el secreto profesional y por lo tanto tiene una violación del código deontológico, pero también una violación legal que puede tener sus consecuencias punitivas y esto hay que tenerlo muy en cuenta. También en cuanto a la presentación pública, ¿no? de datos de un paciente o de documentos de un paciente en el que hoy día va grabado el nombre pues, en la placa del TAC o en la fotografía de la endoscopia. A ver, no hemos de ser, perdonen la expresión, más papistas que el Papa. A ver, en una sesión clínica de un servicio reducido no hace falta tapar nombres. Es el secreto médico compartido, ¿no? Es la decisión de un servicio en lugar de un médico para mejor tratar al paciente. Eso es evidente, eso es obvio. Pero en una presentación, en una revista o en un congreso, hay que ser cuidadoso en que no pueda ser localizado ni por el nombre, ni por su aspecto, el paciente que estamos presentando como docencia o como discusión en un congreso, en una revista médica, etc. La última pregunta, la última. ¿Hay excepciones legales? ¿Puedo violar el secreto médico en algunas circunstancias? Bueno, eso, sí. Bueno, no sería violar en este caso. Quiero decir, sí, puedo decir a alguien algo, pero siempre limitado y con el objetivo que sea, ¿no? Es decir, hay situaciones en que se puede hacer. Por ejemplo, al informar de una enfermedad infecciosa, al informar de un nacimiento o de una defunción, por ejemplo, si hay peligro para la salud pública, en caso de agresiones o de malos tratos a menores, a ancianos, violencia de género. Es decir, el no violar, entre comillas en este caso, el no violar el secreto sería absolutamente un cómplice de esa violencia de género, de esos maltratos. Claro, en mis años de experiencia en las comisiones deontológicas ha habido colegas que con buena fe me han dicho, es que yo lo iba a hacer, iba a hacer esta denuncia de maltrato, pero ¿y si me equivoco? Es muy duro para los padres decir que han hecho una agresión a este niño y después que a mí me lo ha parecido y estoy convencido, y después se demuestra que no lo ha sido, ¿con qué cara me presento? ¿No? Es cierto. Pero cuando el médico con una cierta experiencia llega a la conclusión que unas lesiones, que unos hematomas, que son debidos a malos tratos,
qué pocas veces se equivoca. Y por lo tanto hay que proteger a ese menor, hay que proteger a esa mujer con la información que haga falta, ¿no? Y después a veces hay que hacerlo por imperativo legal. Es decir, cuando se recibe un paciente con sospecha de malos tratos, hay que hacer un informe a la judicatura, ¿no? O no se puede guardar el secreto en casos de peritajes, sean peritajes técnicos, peritajes en expedientes disciplinarios de colegios, de comisiones deontológicas y de juntas directivas de los colegios de médicos, o peritajes judiciales, ¿no? Y en última instancia, cuando eres llamado por un juez para, en un caso punible, ¿no? Entonces tienes que colaborar con la justicia. Le tienes que decir al juez que estás obligado al secreto profesional y que limitarte a expresar aquellos aspectos que crees que son imprescindibles para que el juez pueda decidir con conocimiento de causa. Y aprovecho aquí también para decir que hay que andarse con cuidado a veces, porque el juez se aprovecha de que tú eres testigo para utilizarte de testigo perito. Es decir, no hay que caer en esto. Es decir, cuando el juez intenta que tú hagas de perito, tienes que decir, perdone, señoría, es decir, he venido aquí como testigo de algo que me preguntan y que yo contesto, pero no como perito. Por lo tanto, no soy un testigo perito, ¿no? Yo creo que diferenciar ambas cosas es bueno para la profesión, y si el juez necesita peritos, los tiene oficiales y extraoficiales, para no utilizar al testigo como perito. Muy bien, no voy a molestarte más, Joan. Muchas gracias por tu tiempo, y deseo que esta entrevista no sea confidencial y la vea mucha gente. Sí, hombre, con esa intención lo hemos hecho, ¿verdad? Hasta la próxima. Muchas gracias.